Vamos a hacer una mascarilla de tela. A ver, lo más importante antes de nada es deciros que es una mascarilla que no es una mascarilla homologada y que es muy importante que después de cada uso la lavemos a 60 grados. También es una mascarilla que lleva filtro, un filtro de un material tipo celulosa. En este caso yo voy a utilizar rollo de cocina doblado a la mitad. Vamos a hacerla cosida a mano. Pero los que tengáis máquina también la podéis coser a máquina, vais a ver que las indicaciones son muy claras. La manera que tenemos de parar esta curva, de frenar el crecimiento del virus, es cumplir todas las normas de quedarnos en casa y salir solo cuando sea imprescindible y cuando salgamos que vayamos lo más protegidos posibles, ¿vale? Por un lado está la mascarilla, las gafas, mantener las distancias y todos los protocolos que nos están dando. Es una mascarilla muy importante, os digo, que no las podéis hacer para regalar sin más. En caso de que queráis dársela a alguien, regalársela a alguien, a vuestros vecinos, a algún centro, es muy importante que lo hagáis con unas instrucciones, dejando claro que hay que lavarla, que hay que cambiarle el filtro y que es de un solo uso. Vamos a empezar cortando la tela. Colocamos el folio encima del tejido y si queréis podéis fijarlo con unos alfileres. Podéis dibujar alrededor el contorno, yo tengo buena mano, así que directamente corto con tijeras. Ahora vamos a rematar la parte de arriba y la parte de abajo. No sé si habéis cosido alguna vez, así que ahora vamos a aprovechar para enseñaros a coser. Vamos a doblar la tela una vez hacia adentro y otra vez más, así. Y ahora vamos a hacer un pespunte aquí, en este lado. Vamos a hacer un pespunte sencillo. ¿Qué es eso? Vamos pasando la aguja por arriba y por abajo, ¿veis? Más o menos son puntadas de unos 4 milímetros de largo, así. Con hilo doble porque vamos a lavarla muchas veces y así nos va a aguantar bien los lavados, ¿sabéis? Se pone el hilo doble y en el extremo se hace un nudito. Ya tenemos la tela con los dobladillos de arriba y abajo y ahora vamos a doblar hacia adentro cada lado 4 centímetros. Y marcamos esta línea del doblez. Ahí, en la parte de arriba de la mascarilla, que será esta. Realmente digo que es esta porque esta tela tiene un estampado. Oye, ya que la hacemos con el estampado bien colocado. Pero vamos, lo más importante es hacerla, el estampado es secundario. Marcamos esta línea y doblamos esta también 4 centímetros. Ahora vamos a hacer las marcas por donde luego haremos los pliegues. Tenemos una distancia aproximada de 18 centímetros, dividimos entre 6, nos daría 3. Entonces cada 3 centímetros hacemos una línea. Y hacemos lo mismo en el otro lado. Ahora le damos la vuelta a la tela. Nos vamos a este primer pliegue y doblamos hacia ahí. Llevamos esta línea, la primera línea, ahí. Y vamos a ir haciendo más pliegues. Ahora vamos con el elástico. Vamos a necesitar 2 trozos de 30 centímetros. Como os decía, si no tenéis elástico, podéis bien o quitárselo a un pantalón que tengáis por ahí. Podéis utilizar cuerdecitas o hacer unas tiras de tela. La tira de tela la haríamos cogiendo un trozo de tela, doblaríamos hacia adentro, así. Y coseríamos por este lado.
En caso de hacer tiras de tela vamos a necesitar 4. Una aquí, otra aquí, otra aquí y otra aquí. Este es el elástico que pondremos detrás, ¿vale? Por eso necesitamos 2 tiras, una para arriba y otra para abajo de la mascarilla. Calculad que os tiene que llegar más o menos así hasta los pómulos estirado. Nos vamos ya al interior. ¿Veis esta línea? La primera por la que empezamos a hacer pliegues. En esta línea es donde vamos a coser nuestra tira de alambre. Si tenéis algún alambre en casa también valdría. Como yo no tengo en casa, he cogido uno del pan de molde. Esta mide, para que os hagáis a la idea, 10 centímetros. Esto lo utilizamos para adaptarlo a la nariz. Entonces la colocaríamos aquí y vamos a coser a mano esto. Si lo coséis a máquina es un zigzag, ¿vale? Lo podéis hacer incluso al principio, antes de empezar a hacer pliegues. Yo se la voy a poner ahora. La vamos bordeando. Ahora estamos rodeando. Ya tenemos el alambre cosido y ahora vamos a cerrarla. Ahora vamos a doblar hacia adentro, por aquí. Este modelo de mascarilla es el que he hecho yo después de verme todas las opciones que he encontrado. Hay algunos más complicados que hacen forma, que hacen volumen, que están muy bien, pero es necesario, yo creo, tener una máquina de coser o tener un poco más de experiencia cosiendo. Esta realmente la puede hacer todo el mundo. Os va a quedar más o menos perfecta, con el pliegue más o menos simétrico, da igual. Lo importante es ir protegido y lo importante es que le podamos poner un filtro por dentro. Una vez que lo tenemos doblado, vamos a ver que de ancho ronda los 7 centímetros, perfecto. Y 7 centímetros. Para ayudarnos vamos a poner unos alfileres y ahora nos vamos a coser estos 2 extremos. Os voy a enseñar la costura que sería la ideal en este caso, pero si veis que no os apañáis, realmente cosedlo como podáis, de un pespunte de un lado y de otro. Lo que es importante es que fijéis bien cuando lleguéis, en este caso estoy yo aquí, en el lado de la goma, ahí dad más puntadas, y si lo estáis haciendo con alguna cuerdecita, entonces fijadlo aún más porque la cuerda tiende a escaparse de las costuras. Ya tenemos los 2 lados cosidos y ahora vamos a quitar los alfileres para darle la vuelta. Ya os lo he dicho al principio, pero lo repito porque es muy importante, ¿vale? Esta no es una mascarilla de las que realmente serían las ideales que lleváramos todos, pero es mucho mejor llevar esto que no llevar nada. De todas maneras, os vamos a dejar algunos enlaces si queréis información. Yo creo que a estas alturas todos tenemos muchísima información más técnica, en la que por supuesto yo no quiero entrar. Y esta sería nuestra mascarilla. Y aquí está la clave de todo. En este huequecito, en cada uso le colocaremos un poco de papel de cocina, ¿vale? Al menos en 2 capas. Si no tenéis papel de cocina, también os valdría otra celulosa, tipo una compresa, un salvaslip, pañales. Pero es muy importante que vaya dentro de la mascarilla un material que no tenga trama y urdimbre como la tela, para que haga aún más de ese laberinto, para que realmente nos aísle más. Ahora ya nos queda ponérnosla y esperamos que no por mucho tiempo. Venga, Gaspi, ven. Bueno, pues espero que todos las hagáis en casa, los que las necesitéis. Y entre todos ya sabemos que podemos parar esta curva y salir pronto a la calle a celebrarlo. Resistiré.